Activa tu babi.
Señores estudiantes, buenas tardes. Por favor, alguien pudiera confirmar si es que se escucha o no. Buenas tardes, profe, sí se le Se escucha. escucha, dije. Muchas gracias, muy amables. Bien, son 55 estudiantes en este grupo. Están 52, pero creo que ya podemos empezar. Espero que los dos estudiantes que faltan pues se unan más tarde. Bueno, entonces, por favor, para empezar, quisiera que habiliten su video, es decir, su cámara, por favor, para poderles ver y conocer. Supongo que conozco a la mayoría de estudiantes, sin embargo, no a todos. Entonces, por ser la primera clase, pues me gustaría verles, tomarles lista y hablar un poco de la forma de evaluación y revisar el contenido de la cátedra, es decir, la guía de estudio, y empezar con el primer capítulo el día de ahora. Aunque con ustedes tengo a día seguido, es decir, mañana también me parece que tenemos clase. Bueno, estoy esperando, por favor, señores estudiantes, que conecten su audio. También, perdón, su video. Bueno, aquí viéndoles cómo están ingresando con video, veo unas caras conocidas, es decir, que no todos son nuevos estudiantes. Por favor, señores, les estoy esperando. Bien, señor Tituaña, señor Nicolalde, señor Román, por favor. Si fueran tan amables, pueden colocar su cámara. Bien, creo que solo faltan dos estudiantes ya. Señorita Mendoza, su cámara, muchas gracias. Aunque no se le ve bien porque está oscuro, está detrás de una ventana. Bueno, a ver, señores estudiantes, si voy a esperar a que todos pongan la cámara, no vamos a empezar. Para los señores estudiantes que no han tenido clase conmigo antes, que es la primera vez, pues como saben, pues mi nombre es José Galarza. Y yo dicto las cátedras de estas técnicas como máquinas eléctricas, electricidad, análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, electricidad industrial, electrotecnia. Estas cátedras he venido dictando en la facultad durante algunos años, junto con la cátedra de mecatrónica, muchas materias técnicas porque en primer lugar tengo un título de ingeniero en electrónica y control. También he dictado control automático, instrumentación industrial y PLCs. Este semestre pues existe un cambio que se llama de cátedras en la malla y la materia o cátedra que antes pues era se llamaba máquinas eléctricas, ahora se llama electricidad. No está bien el cambio, en realidad debería seguir siendo máquinas eléctricas porque al escuchar electricidad se supone que son conceptos básicos, peor aún siendo ustedes estudiantes de ingeniería mecánica. Entonces, supuestamente, pues deberíamos estudiar acá cosas básicas como la ley de Ohm, ¿no es cierto? Las leyes de Kirchhoff, tanto nodos como mallas, teoremas de circuitos como el teorema de Thevenin, teorema de Norton, teorema de la transferencia de la máxima potencia, cómo se comportan ciertos elementos eléctricos como las resistencias, capacitores, inductores,
tanto en corriente continua como en corriente alterna. El análisis de cada circuito, tanto en corriente alterna como en corriente continua, lo que son fasores, el análisis de la potencia, para terminar con respuesta en el tiempo de circuitos que son combinación de resistencias, capacitores e inductores. Estudiar un poco la resonancia de circuitos, ¿verdad? Y finalmente acabar este curso con lo que es circuitos polifásicos o circuitos trifásicos. Entiendo pues que algunos de ustedes ya tomaron la cátedra, creo que conmigo mismo, la cátedra de análisis de circuitos eléctricos y electrónicos. Entiendo que no todos, o por lo menos tomaron con mi colega, con el ingeniero Romo, porque él es otro de los profesores que dicta las mismas cátedras que dicto yo. Entonces, levante la mano los que tienen el background de circuitos eléctricos, que ya han estudiado. ¿Nadie? Pero, señor Chirán, yo sé que usted fue mi alumno, pero levante la mano virtualmente. Eso, ya vemos algunos ya. Pero solo 2, 3. El señor Quevedo. ¿Cómo era que yo le decía, señor Quevedo, a usted? Pinky Quevedo era, ¿no? Por su nombre. A ver, ¿quién más? Señor Chirán, señor Sandoval. Nadie más, pero entiendo que con el otro colega también, es decir, que ustedes están, sí, ya, ahí estamos mejor ya. Muy bien, señor Tituaña. ¿Usted con quién estudió? ¿Con el señor, con el ingeniero Romo? No, profe, yo estaba con otro ingeniero, pero no recuerdo el nombre, la verdad. Pero solo los dos damos en mecánica, salvo que usted se esté cambiando de facultad. No, pero fue hace 2 semestres. Ah, conmigo mismo ha de ser porque yo siempre dicto estas cátedras, casi siempre. Nadie me ha ayudado en realidad. Bueno, entonces, señores, veo que ustedes no tienen el background, es decir, hay primero que yo pienso se debe colocar unos requisitos para entrar a estudiar máquinas eléctricas. Melanie, ¿usted también ya tomó? ¿Fue mi alumna, Melanie, usted? No, no fui su alumna, profe. Quiso sí, ser, pero yo sí lo conozco a usted, pero debe ser entonces con mi colega, con el ingeniero Romo. Sí, con el ingeniero Romo. Sí. Ya, perfecto, eso es bueno. Tenemos un problema entonces, señores, porque ustedes necesitan conocer algunos conceptos de electricidad. Ustedes necesitan conocer todo lo que yo les dije, es decir, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, teoremas de Thevenin, teoremas de Norton, lo que son fasores, sobre todo fasores, lo que es el capítulo de potencia, ¿verdad? Y circuitos polifásicos, es decir, circuitos trifásicos. Este semestre va a ser muy corto. De todas maneras, miren, yo voy a presentarles a ustedes esta cátedra, cómo va a ser, pero también les voy a dar algunos tips para que en caso de que digamos, no, ustedes, digamos, no entiendan ciertos conceptos, repasen un poquito en la literatura que les voy a dar. Algo les voy a dar también acá. El curso de ayer, que fue el grupo 1, la mayoría fueron mis estudiantes, no voy a tener problema con ellos. Pero es importante que entiendo que esta cátedra bajó a tercer semestre, ¿no es cierto? ¿Usted está en tercero o en segundo semestre? Segundo semestre. A segundo bajo. Todavía más. Entonces, miren, bueno, el primer capítulo de esta parte es magnetismo y electromagnetismo.
En la parte de física, ustedes sí debieron haber estudiado en física 2, lo que son campos eléctricos, campos magnéticos, ¿no es cierto? O ya no hay física. Deben haber estudiado un poco en la parte de física. Y también en el colegio, en algunos colegios, sí algo ven de la ley de Ohm, todo eso. Espero que eso nos ayude mucho. Bueno, entonces, señores, permítanme primero tomarles lista. Ruego, por favor, que parece que ya están completos. Estamos completos porque en total en la pantalla el conteo dice que estamos 56 personas, 55 estudiantes y yo también, ¿no? No se preocupe, Alex, por el atraso no hay ningún problema, es primera clase, pues entonces no hay problema, ¿sí? Tratemos de estar un poco puntuales nomás. Yo también me retrasé un minuto para abrir la sesión, pero normalmente voy a tratar de que siempre sea a las 2 en punto la apertura del aula virtual y vamos a esperar unos 5 minutos para que todos puedan ingresar, en vista que existen 5 grupos en esta cátedra, 3 de los cuales dicto yo, y son 55 alumnos por grupo. Son bastantes. Entonces vamos a esperar un poquito, ¿sí? Hasta que los 5 minutos, quizás a veces 6 minutos. Bueno, entonces, señores, permítanme tomarles lista. Quisiera que mantengan su cámara para poderles ir viendo y conociendo por su nombre. Y entonces sería, aquí está. Ya, empecemos entonces, a ver. Empecemos. Empecemos con Kevin Achig. Presente, Inge. ¿Dónde está? No le veo, señor Achig. ¿Usted no estaba con su cámara? No vale no vale, Inge, ya le prendo, pero no vale, me aparece, no sale la imagen. Bueno, trate de arreglarlo. Es la primera clase, justamente esta introducción es para ir chequeando y resolviendo problemas técnicos para la correcta comunicación, tanto en la parte de la plataforma Zoom. Hay que chequear que los micrófonos estén bien, a lo mejor hay que setearles, ¿no es cierto? Y lo mismo con la cámara, porque en pruebas y exámenes es obligatorio de parte de ustedes tener encendida su cámara, ¿sí? Bien, entonces usted está presente, Kevin, ¿verdad? Ya. Sí, Sí, Alex Albacura. Buenas tardes, profe, presente. Hola, ¿cómo le va, Alex? Bien. Muy bien. Vamos entonces con la señorita Marjorie Artieda. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, señorita, ¿cómo está? Usted no ha sido mi alumna antes, ¿no es cierto? No, Inge. Qué mal, no importa, pero ahora ya. Señor Paolo Asanza. Buenas tardes, Inge. Paulo. ¿Paulo? Soy. Ah, Sí. sí. Ajá, Tengo Paulo. un sobrino que le digo Paolo, entonces Paulo, ¿no? Sí. Que es bastante diferente. Una letra. Unos son los Paulos y otros son los Paulos. Sí, Ya. exacto. Ok. Señor, Jesse Ayala o señorita. Es GC, profe. Jesse. GC, exactamente. Jesse. ¿Y de Sí. dónde viene ese nombre, señor Ayala? No sé, profe, a mis papás pregúnteles, yo no tengo idea. Sí, verá, me parece que Jesse es un nombre israelita. ¿En serio? Preguntará a sus papás. Hoy checo. Ah, ¿Cómo checo-eslovaco. No sé de dónde es, o sea que hoy lo reviso con ellos. No, Jesse es israelita, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, gracias. Pregúnteles, ¿verdad? Ok, presente entonces. ¿Y segundo nombre, Jesse? Ah, no tengo, profe. Ya ve. Entonces, No hay. eso me confirma que es nombre israelita. Así Ya. parece. Dylan Bustillos. Buenas tardes, Inge.
Presente. Hola, Dylan, ¿cómo está? Señor Sebastián Cali. Buenas tardes, profe, presente. No le puedo ver en la pantalla, Sebastián. Ya le vi. Gracias, Sebastián. Señor Edison Cando. Buenas tardes, Inge, presente. ¿Y dónde está? Está en la luna, parece, no se le oye bien. Está muy lejos. Es que no sé, creo que el micrófono está un poco dañado. Ya le voy a revisar. Ya le vi, ya. Está con unos auriculares grandotes. Ya le Sí, chequeé. pero el micrófono no vale. Ok, No coge bueno, bien. no, sí, ya se le escucha mejor. Muchas gracias, Edison. Señor Anthony Castelo. Presente, ingeniero. Hola, Anthony, ¿cómo le va? Bien. Todo bien, muy bien. Señor Estefano Casco. Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? Sí, ya le vi también. Gracias, Estefano. Listo, muchas gracias. Muy amable. Señorita Noemí Cedeño. Buenas tardes, Inge. Hola, señorita. ¿Usted es Manaba? Sí. Por Cedeño, digo, ¿no? Sí, ¿Y de dónde es? ¿De Puerto Viejo o de Chone? del Carmen. Del Carmen. Bueno, más allácito está. ¿Del Carmen de Manabí o del Carmen de Pichincha? Del Carmen de Manabí. O sea, del Carmen ese que es grandote, ¿no? Porque hay un Carmen chiquito y un Carmen grandote. Bueno. Entonces, señorita Cedeño, presente. Señor Alexander Chantera. Presente, Inge. ¿Dónde está Alexander? Hágase ver. Aquí. Presente. Ya le vi. Está con gorra negra, ¿no es cierto? Sí. Y señorita, no, disculpe, sí. Señorita Lisbeth Cholango. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, Lisbeth, ¿cómo está? ¿Carolina o Lisbeth? ¿Cómo quiere que le diga? Carolina, Inge, por Bien, Carolina. Señor Marco Chiranya. Me salté de la lista, señor. Buenas tardes, ingeniero, presente. Hable un poquito más para ver dónde está. Buenas tardes, ingeniero, presente. Y no le veo. Presente, aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, está. Lo que pasa, verá, que cuando usted habla, siempre la pantalla le hace un recuadrito en la pantalla. Pero usted no se hace recuadro. A ver, veamos. Yo, por ejemplo, estoy hablando y aparece un recuadro, ¿no es cierto?, en la fotografía mía. A Mentira, ver. ingeniero, yo no le veo nada. No, yo ya le vi, Marco. Es más, usted fue mi alumno, ya le reconocía. ¿Sí o no? Por supuesto, ingeniero. Por el suyo, man. Ok, entonces, muchas gracias, Marco. ¿Marco o Marcos? Marcos, ¿no? Sí, solo Marco. Señor Gary Chulde. Presente, Inge, buenas tardes. Muchas gracias, Gary. Está un poquito oscuro su cámara. Solo veo negro nomás, nada más. Pero bueno, ahí le damos, ¿ya? Señor Ángelo, ¿qué dice aquí? ¿Condolo? Sí. ¿Cómo se pronuncia su apellido? ¿Bien pronunciado? Ángelo Condolo. Ángelo Condolo, ya. ¿Con dolor o sin dolor? Condolo, ya. Pero tiene que divertirse usted. A ver, señor Condolo. Muchas gracias. Señor Marlon Córdoba. Buenas tardes, profe, presente. Señor Córdoba, ya. Yo tenía un compañero que alguna vez fuimos a Estados Unidos, se enfermó, nos fuimos a un hospital y las gringas le decían el Mr. Córdoba. Mr. Córdoba. No saben qué es Córdoba en español, ¿no? Me acuerdo, ya veo. Fue un compañero de trabajo cuando trabajaba en una multinacional. Bien, señor
o señorita, no. Señorita es Nicole Cortés. Buenas tardes, Inge, presente. No le veo, Nicole. Nicole o Nicole, ¿cómo es? Nicole. Ya. Está usted, su cámara está apuntando solo su pelo. Un poquito sus lentes también. No, sí, sí se me ve. Ay, ya le vi. Está sonreída, ya le vi. Ya. Entonces sería presente. Ya. A ver, señor Ronnie Cruz. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie. Señor José Domínguez. Presente, dije buenas tardes. Hola, ha sido tocayo usted, vea. Muy bien. Señor Jorge Escudero al cuadrado. No, 2 Escudero nomás, no es al cuadrado. Escudero. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes, presente. ¿Se me ve? No son primos, ¿no es cierto, los papás? No. Y no son primos, porque si usted no fuera tan despierto como es ahorita. ¿No ven que cuando son de la misma sangre no salen bien los hijos? Son primos lejanos, y por ahí se encontraron En la playa. y se cruzaron conmigo. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Qué bueno que usted sea una persona muy jovial al respecto. Sí. Ya, entonces presente, señor Escudero. Gracias. Señorita María España. Presente, Inge. Hola, María Caridad. Usted sí que es españolísima, man. ¿Nació en España? No, Inge. Solo mi apellido. Ya. Nada de toros, nada, ¿no? No. No le gusta. Bueno, gracias, María. Steven Spin. Presente, Inge. ¿Dónde está Steven? Ya le vi. Ok. Señor Javier Ferrín. Buenas tardes, dije presente. Hola, Javier, ¿cómo va? Todo bien. Muy bien, así me gusta, que esté todo bien. Señor Eric Flores. Señor Flores. Me escucha, Inge, buenas tardes. Ahí sí le escucho, sí. Ya le vi. Usted está con lentes, ¿verdad? Ok. Eric Flores. Señor Brian Gómez. Buenas tardes, Inge, presente. Presente, muy bien, buenas tardes. Señor Daniel González. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, Daniel, usted es homónimo de mi dentista. Él se llama Daniel González también. Ok. Señorita Melanie Walichico. Presente, profe. ¿Dónde está Melanie? Ya le vi, gracias. Señor Jeremy, ¿qué dice? Huamán. Presente, profe, buenas tardes. Ya, muy bien, Jeremy, gracias. Señor Brandon Guano. ¿Brandon? Hola, Brandon. Ya no, sí. Ya le ubiqué, está con unos auriculares rojos, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Señor Dylan Jaramillo. Buenas tardes, profe, presente. Y ahí sí que no le veo, Dylan. Presente. Ya es que está muy cerca de la cámara, por eso no le veo. Ya le vi. Ya. Buen peinado, muy bien. Gracias. Ok. Señor Luis Landazuri. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, buenas tardes. Señorita Leslie Mendoza. Buenas tardes, Inge, presente. ¿Dónde está, señorita Mendoza? ¿Usted también es de la costa? Sí. Mendoza, también de Manabí. Mi papá. El papá, ya, muy bien. Señor Pedro, ¿usted no fue mi alumna, Leslie? No. No. Sí, si no me acordara de usted. A ver, señor Pedro Merchán. Presente, Inge.
Gracias, Pedro. Señor Jaime Moncayo. Presente, profe. Gracias, Jaime. Señor Dani Montenegro. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Señor Emerson Moposita. Señor Moposita. ¿No está en clase? Tenía una urgencia médica, Inge. ¿Es su pana? Sí. Ah, bueno, gracias, Ángelo. Tengo muchos estudiantes, ya están de más ya. O alguien está con dos equipos. Puede ser, porque a lo mejor el uno está en la cámara, el otro está el equipo normal. Bien. Señor Nicolai Murillo. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias, Nicolai. Señor Anderson Nicolalde. Buenas tardes, ingeniero, presente. Gracias, Anderson. Señor José Peñafiel. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, señor Peñafiel. Señor Ítalo Puente. Buenas tardes, ingeniero, presente. Ah, ya, recién le di el ingreso. Creo que se salió usted, ¿verdad? Ah, no, es que para la cámara necesito entrar con el celular, entonces para las clases uso la computadora. Estoy con los dos Pero ahorita. tiene un lindo monitor grandote, vea. Es Eso por está el ángulo, bueno. no es grande. Para mí está grandote. Yo tengo solo una pantallita de 17 pulgadas nomás. Bueno, a ver, señor Quevedo. Presente, Inge. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kimpies? No, Kinky. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Niki, Inge. Ah, Niki. La K no se pronuncia. Sí. Niki. Muy bien. Gracias, Niki. Ok. David Kishpi. ¿Kishpi o Quispe? Buenas tardes, profe. Es Buenas Kishpi. tardes. Con I. Con I. Ya, yo pensé que se habían equivocado. Ya. Gracias. Gracias, David. Señor Carlos Quispe, en cambio, él sí es Quispe. Buenas tardes, Inge. Es Quispe sin H. Sin H. Ajá. Quispe, o sea, no Quispe, sino Quispe. Ajá. Sí. Déjeme ver, a ver cómo está aquí. Ah, sí, aquí está Quispe también en la lista. Tiene razón. Gracias, Carlos. Sí. Ok, señorita Fabiana Recalde. Presente, Inge, buenas. ¿Dónde está señorita Recalde? Ah, ya le vi, señorita Recalde. Ya. ¿Usted no tiene un tío que se graduó en civil, en ingeniería civil, en la Poli? Que yo sepa, no conozco a nadie. No, hace unos 4 años más o menos. No, ni idea. No, Bueno, tengo familia ahí en Quito, pero no conozco a alguien que estudie. pero no en la Poli. Eso está mejor, ¿ya? Gracias, señorita Recalde. Señor Stalin Román. Presente, Inge, buenas tardes. ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde? Hable un poquito más para chequearle. Ahí, Inge, es que como mi Ya le vi. Ya está, ya le vi. Está bien, bastante cerca de la cámara. Bien. Señor Mateo Sandoval. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Mateo. Señor Marcos Santander. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias, Marco. Señor
Marco Suntaxi. Sí, profe, presente. Marco Leonel, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Cristian Tigasi. Señor Tigasi. Cristian, por favor. Usted fue mi alumno, Cristian. ¿Por qué no está presente? A ver. ¿Sí me está escuchando? No le escucho, Cristian. A ver. Escríbame un mensaje si me está escuchando. Allá, Cristian, allá. Sí me escucha, pero usted no puede habilitar el micrófono. Mire, para que mejore su comunicación, Cristian, salga de la reunión y vuelva a entrar. Y ahí se arregla muchas veces. Eso pasa siempre. Si gusta, salga, yo le doy el ingreso inmediatamente. Está presente, de todas maneras ya le pongo presente en el listado, ¿sí? Bien, señor Jonathan Tituaña. Buenas tardes, Inge. Hola, Jonathan. ¿Usted fue mi alumno? No, ¿no es cierto? No, güey. A ver, señor Tigasi, ¿se arregló su comunicación? Mucho, Inge, buenas tardes. Bueno, el micrófono por lo menos ya está. ¿Y video? Ajá, ya la activo, déjame ver. No, no me vale activar. Es que estoy en el celular. Eso no importa. Ya le... Sí, los celulares son buenísimos. Bien. Señorita Melanie Toapanta. Buenas tardes, Inge. Presente. Recién nomás conversamos, Melanie, ¿no es cierto? Yo no le veo en la pantalla. No, Inge, creo que es otra Ya compañía. le vi. Ya le vi. Gracias. Señor Kevin Toapanta. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Señorita Odalis Ubillus. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes. Y el señor Josué Vera. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias, señor Vera. Bueno, todos están presentes, ¿verdad? Solo hay un alumno que no me contestó a la lista, que es el señor Emerson Moposita. ¿Está presente? No, no está. Bien. Ok, señores. Vamos entonces ahora a hablar un poquito de cómo vamos a llevar la cátedra, cuáles son los capítulos que vamos a ver. Por lo tanto, les agradezco, les pido que me permitan compartir mi pantalla. Permiso, hay un montón de vainas acá. Ok, entonces ahora sí. No, este no es. ¿Sí se puede ver? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, señores, miren, aquí estamos con la guía de estudio. Bueno, aquí está la presentación del profesor, que en este caso soy yo. Para los estudiantes que no me conocen, mi nombre completo es José Germán Galarza Granda. ¿Qué más? Bueno, aquí están los logros profesionales, donde he trabajado, etcétera, etcétera.
Y pasemos a ver ahorita, digamos, los capítulos que contiene esta asignatura. El primer capítulo, como les indiqué, es magnetismo y electromagnetismo. Aquí están pocas cositas en realidad, pero en realidad hay bastante, este capítulo es un poquito largo, ¿sí? Luego viene el de transformadores, que es más largo todavía del magnetismo y electromagnetismo, en donde se ve todas las definiciones, principios de funcionamiento. No vamos a llegar hasta el punto de diseñar transformadores porque ustedes no van a ser ingenieros eléctricos, pero sí van a poder entender muy bien el funcionamiento e incluso si es que realmente les llega a gustar, pues hasta podrían reparar un transformador. ¿Qué más? Luego pasamos a las máquinas de inducción, también conocidas como máquinas asincrónicas o asíncronas. En realidad aquí nos vamos a centrar en el estudio de los motores de inducción, porque estos motores son realmente muy utilizados en todo el mundo, que yo diría que en el mundo más existen dentro de lo que son máquinas de inducción, el 95-96% son motores de inducción. Y dentro de estos motores de inducción, el resto, digamos, bueno, la gran mayoría son aquellos motores conocidos como los motores jaula de ardilla. Otra gran parte sí tenemos que son motores con rotor de bobinado, pero la gran mayoría son los de rotor jaula de ardilla. El resto de estas máquinas de inducción son generadores, pero en realidad, digamos, la mayor parte prácticamente son motores de inducción. Sin embargo, no así con las máquinas sincrónicas o síncronas, como se ve en los libros, ¿no? Las máquinas síncronas, en cambio, en su mayoría, en su gran mayoría, son generadores eléctricos. Entonces, yo diría también que aquí un 92%, por lo menos, de todas las máquinas sincrónicas en el mundo son generadores. El resto son motores también, motores sincrónicos, pero tienen, digamos, se utiliza en aplicaciones muy especiales, como por ejemplo, como condensadores para mejorar el factor de potencia de los sistemas eléctricos de potencia, y en donde se necesita motores, pero que mantengan una velocidad constante. Para esas aplicaciones. Después de las máquinas sincrónicas, pasamos a estudiar lo que son las máquinas de corriente continua. En este caso, estas máquinas, tanto motores como generadores de corriente continua, se clasifican de acuerdo a su forma de excitación. ¿Qué es la forma de excitación? ¿Cómo es excitado los devanados de esta máquina? Hay unos que son de excitación independiente, otras su devanado, de la conexión de su devanado de excitación son los motores de excitación serie o paralelo o shunt, también se los dice en lugar de paralelo, o en derivación, dice en algunos textos en español, ¿no es cierto? Luego vienen los que son compuestos, es decir, que su devanado de excitación o de campo, que se llama, están conectados de una manera especial. Parte de su bobinado está en serie y otra parte está en paralelo. Entonces a eso se los conoce como los motores de excitación compuesta. Entonces, o conocido también compound en inglés. De estos motores, digamos, son los compound cortos y largos, ¿no? Dependiendo de cómo esté su instalación o su conexión. De igual manera, asimismo, los generadores de corriente continua se clasifican también por su forma de excitación. Entonces, hasta aquí llegamos con lo que son, digamos, las máquinas de corriente continua. Pasamos a un último capítulo que son los motores monofásicos, que son exactamente estas máquinas de acá, pero son solo de una sola fase. Razón por la cual a veces cuando no hay tiempo
no se estudia este último capítulo, porque en realidad son los mismos motores de acá, pero de una sola fase. Estos, en cambio, son polifásicos, es decir, son trifásicos estos de aquí. Entonces, si ya estudiamos una máquina más complicada de 3 fases, de una sola fase, obviamente, es mucho más fácil de estudiarlo. La única diferencia de estos motores monofásicos es su forma de arranque. Por esa razón, pues, hay algunas clases, se les clasifica de acuerdo a su forma de arranque como los motores de fase partida, de reluctancia universal, arranque de motores con capacitor, etcétera, etcétera. Dentro de estos motores monofásicos está el estudio también de los motores universales. Los motores universales, por su nombre mismo, son aquellos, digamos, que se utilizan muchísimo y son bastante ruidosos y todo. Por ejemplo, en las licuadoras, en su casa yo sé que debe haber una licuadora. Ese motor que hace funcionar su licuadora es un motor universal. También existen motores especiales como los motores a pasos, los servomotores, los motores a pasos que son muy utilizados en la parte de la robótica. Hay unos que les dicen como motores hidráulicos y bastantes, ¿cómo se puede decir?, derivaciones de acuerdo a su aplicación de este tipo de motores. Esto es todo lo que vamos a estudiar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si no hay el conocimiento anterior de lo que es la electricidad, cómo funciona, qué es la ley de Ohm, cuál es, por ejemplo, para hacer un análisis de un circuito de estos, que un motor básicamente se comporta como una inductancia, ¿no es cierto? Cuando los que conocen ya análisis de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, es necesario conocer las leyes de Kirchhoff y teoremas de Thevenin, lo que son los fasores, cómo manejar la potencia, la conexión estrella-triángulo, porque estas máquinas son trifásicas básicamente, ¿no es cierto? Cómo calcular el voltaje de línea, el voltaje de fase, corriente de línea, corriente de fase, dependiendo de sus respectivas conexiones. Entonces, hasta aquí, digamos, es lo que vamos a estudiar en este semestre, que va a ser un semestre corto. Y bueno, yo he recomendado que en laboratorio hagan estas 6 prácticas de aquí. Una práctica de magnetismo y electromagnetismo, otra de transformadores, de inducción, de máquinas de inducción, máquinas síncronas, máquinas de corriente continua y de motores monofásicos. Pero esto es lo que yo recomiendo. Ustedes van a tener un profesor de laboratorio que normalmente es la ingeniera, ¿cómo se llama? Pues María Fernanda Trujillo. Ella tiene también su propio, así como yo tengo este guía de estudio, ella también. Pero normalmente sí ven estos puntos de acá. Entonces, eso es lo que van a hacer, digamos, en laboratorio. La forma de calificación de las prácticas de laboratorio, al final de cada bimestre me pasa la profesora sus notas a mí y van sobre 10 puntos, ¿sí? Mis notas también son sobre 10 puntos. Eso se sube al SAE y en el SAE el SAE hace el cálculo. Para la cátedra anterior, para esta mismo, que es de máquinas eléctricas, no sé cómo califique ahora, el 40% era laboratorio y el 60% la parte teórica que la dicto yo. Es decir, si usted tiene 10 conmigo, tendría 6, 10 con la profesora de laboratorio, tiene 4, 6 y 4, 10. Así es como se prorratea la nota. La bibliografía básica que se va a usar este semestre, normalmente casi siempre uso la misma bibliografía, excepto cuando elimino un libro, cuando veo que tiene muchos errores. Entonces, estos ya están sin errores, estos textos. El que más vamos a usar por la facilidad de entendimiento,
cuando para el alumno es el libro que se llama Máquinas Eléctricas de Stephen Chapman, es el autor. Este libro es de la editorial McGraw-Hill. Su última edición fue en el año 2012. Es el ISBN del texto del libro que corresponde a la 5ª edición. Otro texto importante y muy bueno es este libro que se llama Máquinas Eléctricas y Transformadores del profesor Irving Kossoff. Este es un libro cuya última versión o edición la hizo la editorial Pearson en el año 93. El ISBN está aquí y se trata de la 2ª edición. Miren, este texto tiene solo 2 ediciones. Con la primera edición estudié yo cuando era joven como ustedes en la facultad. Usábamos este texto que es Máquinas Eléctricas y Transformadores de Irving Kossoff. Es un libro muy viejito, de muchos años atrás. Alguien hizo una nueva edición, pero si ustedes revisan la primera edición y la 2ª edición, son exactamente lo mismo. Prácticamente la 2ª edición es una reimpresión de la primera. Y fíjense que hay muchísimos años de diferencia. Sí, estos que en el 2023 serían ya a 30 años, ¿no es cierto? Porque sería, a ver, 93 al 2003, 2013, serían 30 años. Y yo tengo esta 2ª edición, sí, fue del año 93, pero la compré hace 3 años nomás y el libro es nuevecito, ¿no? Es uno de pasta negra. Excelente libro este de aquí. Sin embargo, más sencillo de entender los conceptos y todo es de Stephen Chapman, este de acá. Pero este es excelente también. Hay otro que también se llama Máquinas Eléctricas como bibliografía básica, ¿no es cierto? El autor principal es Fitzgerald y otros que son 2 o 3 autores más, me parecen. Es de la McGraw-Hill. Este sí es la 6ª edición, editada en el año 2006. No he visto otra edición más moderna que la 6ª, pero es un excelente libro. Hay otro, yo tengo este texto, se llama Máquinas, bueno, realmente tengo todos, ¿no? Estos 3 de aquí tengo en físico, este de acá la tengo en digital. Este de Jesús Fraile Mora, es el doctor Mora. Es un profesor de español. Este libro, digamos, la edición 5ª es de la McGraw-Hill y editada en el año 2003. Se llama Máquinas Eléctricas. Yo tengo la 7ª edición, pero ya no fue editada por la McGraw-Hill, sino fue editada por la editorial Garceta. No sé por qué no le he cambiado. Es la 7ª edición, es del año 2015 ya. Es un texto excelente, un poquito avanzado, porque aquí habla incluso ya de los armónicos. Hay que utilizar matemáticas avanzadas un poco para poder determinar cuáles son los componentes armónicos de las ondas con que se alimentan o que se producen, porque se produce, digamos, ruido eléctrico y todo en este tipo de máquinas. Perdón un momentito. Bien, entonces, como les decía, pues este es un excelente libro. Me parece que la 6ª edición es un muy buen libro también de Jesús Fraile Mora. Es muy bueno, es un poquito difiere de la 7ª edición del libro de esta edición 7ª que yo tengo,
pero sí es bastante mejor que la quinta. Esa también anda rodando por ahí, por el internet. Y es un excelente libro de excelente calidad, sobre todo. No es un escaneo que el profesor le dice que suba al alumno de castigo para darle puntos. No es así. Es un libro, un ebook de excelente calidad. Una última bibliografía, un libro importante que a mí también me gustó mucho y ponerle como bibliografía complementaria, es Máquinas eléctricas y sistemas eléctricos de potencia, de Theodore Wilde. Es de la editorial Pearson. Su última edición, que es la sexta, fue editada en el año 2007. El ISBN del libro está aquí. Este es un libro muy bueno. También es fácil, sobre todo, cómo le enfoca a las máquinas eléctricas, pero esto ya es junto con los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, esto creo que es suficiente para aprender. Hay muchos otros textos más de muchos otros autores, pero los mejores son estos de aquí. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta sobre los textos de la bibliografía? ¿Ninguna? Bien. Sigamos. A ver, señores, miren. La forma de evaluación de este curso, vamos a tomar la prueba 1, que va a valer el 20% de la nota cada bimestre. La prueba 2 igual, que va a valer asimismo también el 20% en cada bimestre. Luego vamos a hacer talleres que se realizan en clase. Estos talleres van a tener la nota del 20% también. Si ustedes van sumando ya hay 6 puntos, ya hay 60%. Deberes y consultas que se manden a hacer en casa. Yo mando a hacer un deber por capítulo. Es decir, que ustedes tendrán 6 deberes en el semestre. Claro que no es que mando un problema, mando por lo menos 15 problemas por capítulo, ¿sí? Y tienen que ser, yo les recomiendo que lo hagan porque ahí aprenden a resolver problemas y ejercicios. Normalmente en las pruebas y exámenes yo tomo problemas muy parecidos a los que se envía de deber. Claro que no es lo mismo, ¿no? Pero son muy parecidos. Entonces, el que hace el deber seguro no tiene inconvenientes en sacar una nota decente. Pero no solamente yo tomo problemas, tomo también teoría. Las personas que han sido, los alumnos que han sido ya, alumnos míos, perdón, ellos ya saben más o menos cómo son los tipos de exámenes que yo tomo. Bien. Esto es cada semestre. Antes, cuando era presencial, yo mandaba un proyecto, pero hay mucha dificultad todavía de mandar proyectos porque ustedes tienen que fabricar una máquina. El primer bimestre enviaba yo la construcción y cálculo de un transformador pequeño que tenían que hacer ustedes, ¿sí? A mano en casa, no mandar a hacer. Y el segundo era un motor básico de corriente continua. Eran cosas muy sencillas. Entonces, con eso, pues, no tomábamos, por ejemplo, muchas pruebas. La prueba 2 se eliminaba, ¿verdad? Y también los deberes y consultas subían un poquito más, pero se cambiaba. Los talleres valían menos y el proyecto valía como 3 puntos. Bien. Eso es básicamente la forma de evaluar este curso en este semestre. ¿Alguna pregunta sobre la forma de evaluación? ¿Algo que quieran opinar? Quizás ustedes tengan una mejor manera de evaluar. ¿Alguna propuesta que quieren hacer? Si bien es cierto, esto está ya subido al SAE, no al SAE, sino al SII, pero no está grabado en piedra. Si hay alguna manera mejor, nos podemos poner de acuerdo. Entonces, ustedes dirán. Cuando se quedan calladitos así, me da la impresión de que estoy hablando solito.
y que todos están dormidos. Si están en clase. Sí, profe, sí les estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Bien. Hasta aquí entonces, digamos, la parte de la evaluación del curso. Obviamente las actividades que nosotros hacemos de el aprendizaje de esto es para capacitar al alumno. En realidad lo que ustedes están estudiando es, si bien es cierto, es por su beneficio, pero es para poder servir mejor a la comunidad. Cuando ustedes se gradúen, tengan un trabajo, ocupen, digamos, trabajen en una empresa, en una fábrica, ¿es para qué? Para hacer con su trabajo, ayudar y servir mejor a la comunidad. Básicamente es eso. Entonces es importante que mientras más aprendamos nosotros, tengamos ese concepto en la cabeza de que uno es más para poder servir mejor a una comunidad. Esto dijo alguien, creo que alguna persona, algún educador, que hay que saber más para servir mejor. Ok, ser más para servir mejores. Ok, esto lo dijo, creo que el patrono de los sacerdotes estos jesuitas. Ser más para servir mejor. Y eso es básicamente las actividades que ustedes podrían lograr, digamos, como hacer una vinculación con la sociedad. En realidad lo que nosotros nos estamos capacitando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para servir mejor a los demás con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, con el conocimiento de la tecnología que vamos adquiriendo, con la ciencia, podemos entender más los procesos de las máquinas, de los procesos productivos, etcétera, etcétera, de tal manera que con nuestro conocimiento vamos a sacar mejores productos que van a ser consumidos por nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y que sean de mejor calidad y entonces vamos a servir mejor a la comunidad. Bueno, aquí están las horas, más o menos. A veces no es exactamente igual como está aquí. A veces se nos adelanta un poquito, a veces nos atrasamos un poquito, porque hay preguntas, hay ejercicios que se tornan un poco largos. Entonces, no es al pie de la letra, pero esta es la guía, como se llama, y se va trabajando con esto. Bien, normalmente si estuviéramos pues nosotros en ¿cómo se dice? En forma presencial, tendríamos clases los miércoles y los jueves, asimismo de 2 a 4 de la tarde, en el aula de mecánica, en el primer piso, ¿no es cierto? En la 112. Ok, ahora, las horas de consulta o tutorías les he puesto yo para el día martes, de 5 a 7 de la noche, utilizando la plataforma Zoom y la plataforma WhatsApp. A través de esta plataforma, pues usted se contactará conmigo pidiendo una reunión y nos podemos reunir utilizando el Zoom. Asimismo, el link de la clase esta de aquí es para todas las clases. Usted da clic ahí y todas las clases que tengamos en el semestre, vamos a tener con ese link, usted va a entrar siempre, ¿sí? Y lo mismo también si yo abro, todo depende de que yo abra la sesión. Si yo abro la sesión, ¿no es cierto? Por decir el domingo a las 11 de la noche, usted se puede conectar el domingo a las 11 de la noche. ¿Sí? Entonces, a través de la plataforma Zoom, como les dije. Porque esto, digamos, está ya grabado para que así sea hasta que se termine el semestre. Bien, ¿qué más? Entonces, para poderse comunicar a través del WhatsApp, voy a solicitar a algunos de los estudiantes que, por favor, si fueran tan amables, creen el grupo de electricidad GR5 y se ponga
como administrador y haga la fineza de ponerme a mí también como administrador. Le agradecería mucho ya si es que a través del chat de la clase, del Zoom, nos coloca el link ya para poder nosotros también formar parte del grupo. Bien. Hasta aquí, digamos, es toda lo de la cátedra. Sin embargo, existen ciertas políticas de desarrollo del curso. Obviamente se dice que el curso se debe, el comportamiento, digamos, de todos nosotros debe ser de manera respetuosa, siguiendo los códigos de ética, no de la EPN, los códigos de ética normal, el respeto mutuo entre alumnos, profesor, alumnos, y entre ustedes como compañeros de aula, ¿sí? De trabajo. Siempre importante estar puntual en las clases. Sí, esto, claro, se prohíbe el uso de móviles en el aula, pero esto es cuando las clases se imparten de manera presencial. Siempre pues el código de ser éticos, el tener una buena conducta es importante. El respeto hacia uno mismo, el respeto a los demás, no importa si de qué etnia sea una persona, si sea por ejemplo afroecuatoriano, si es indígena, si es mestizo, lo que sea, siempre con el respeto máximo. Es un ser humano, todos somos seres humanos. Nuestro ADN es el mismo. Lo único que varían son ciertas cositas que nos hacen que el color de la piel de uno sea un poquito más clara, de otros un poquito más oscura, ¿no es cierto? De su forma de ser, que haya nacido en el oriente, otro que haya nacido en el Chimborazo, que haya nacido en Guayaquil. O sea, no por eso somos diferentes. A eso se refiere al respeto de la etnia de la cual proviene cada persona. La honestidad. Ser honestos es un principio básico del comportamiento y de los actos que nosotros realizamos a todo lo largo de nuestra vida. Y yo sé, ustedes son jóvenes, no han tenido un ejemplo de los mayores, sobre todo de los líderes políticos que rigen nuestro país, un buen ejemplo de honestidad. La mayoría de estos últimos 14 años de gobierno han sido realmente de personas deshonestas, de personas sin ética, sin moral. Lo importante es enriquecerse nada más a costa de los demás y mentir. Entonces, yo entiendo eso, y para un joven o para cerebros jóvenes se ven como a veces como confundidos, ¿no? Si hacer eso está bien, entonces yo también voy a robar porque está bien, ¿no? No pasa nada. Pero no es así, señores. Nosotros tenemos en nuestro interior nuestra conciencia, que sabemos cuándo está mal algo y cuándo está bien. Entonces, compórtense con eso, por favor. La honestidad es importante. Hay muchos colegas o profesores que no les va a hablar de la honestidad, que no les va a hablar del comportamiento ético, ¿no es cierto? Que siempre hablemos con la verdad. Eso es importante. Yo al menos, por lo menos la primera clase, algo les hablo. Ustedes son gente joven, profesionales jóvenes que van a salir después de un par, 2, 3 años y que se van a un mundo laboral en donde existe bastante corrupción. Entonces hay que tratar de mantenernos nosotros dentro del lineamiento correcto, ser éticos, ser honestos y hablar con la verdad, que eso es muy importante. Obviamente si uno es honesto, habla con la verdad, pues no. Aquí están todos estos respetos hacia uno mismo, hacia los demás, la honestidad. Y en respeto hablo a uno mismo, porque, por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que un señor estudiante joven todavía de tercer semestre, segundo semestre de la Politécnica Nacional, de cualquier facultad, esté tirado en la vereda borracho, sin conocimiento, se ha perdido el juicio? Esto no es de todos, pero yo he visto muchachos jóvenes. Lamentablemente es una lacra social el alcoholismo en nuestro país,
pero hay que luchar contra eso. Alguien tiene que decirles, porque si le dice el papá o la mamá, no sirve, porque ellos no saben nada para algunos. No es así. Los padres quieren lo mejor para ustedes. Alguien tiene que hablar de esto y me he tomado la libertad de hablarles de esto. Fíjense que esto está en cada sílabo, en cada, quiero decir, en cada guía de sus cátedras. Entonces, esto es importante. Lo más importante es que en esta universidad, en esta politécnica, salgan no personas con un montón de conocimientos, sino salgan seres humanos decentes, seres humanos honestos, dispuestos a que con sus conocimientos servir a la comunidad, servir a los demás. Eso es básicamente. Es algo muy difícil mantenerse, digamos, pues, sólido, honesto. Siempre existen los peligros de desviarse, pero es importante tratar de mantenerse, digamos, firmes. ¿Qué más? El compromiso con la institución, pues obviamente si nosotros tenemos una buena conducta en la sociedad, si somos honestos, si actuamos de manera con ética, apegados a la buena moral, ¿no es cierto? Hablando con la verdad, entonces nosotros estamos dejando en alto nuestra institución, nuestra universidad. Porque van a decir, ve, qué buen chico, no es, estudia en la Politécnica, dicen. Bueno, hasta ahí nomás el sermón. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto, digamos, a este... perdón. ¿Alguna pregunta con respecto a esta guía? ¿No? ¿Ninguna? No. Bien, gracias, señora Ayala. Bueno, entonces vamos a mantenernos así en este semestre. Voy a mostrarles... gracias, Melanie, por su ayuda con la creación del grupo de chat. Entonces, solo hay que dar un clic ahí y si usted tiene abierto su WhatsApp en el computador, inmediatamente se une al chat. Yo en este momento ya formo parte del grupo de electricidad GR5. Qué maravilla, ya estoy aquí adentro. Veamos acá. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué también estará pasando aquí? A ver. Bueno, ya estoy adentro, ya formo parte del grupo Electricidad GR5. Ya. Recién se abrió ya. Ahora sí. Ahorita hay casi ya 37 estudiantes más ya. Ya están 37 personas en el chat. Ok. Bien. Voy a compartir con ustedes más o menos para que conozcan los textos de los que hemos hablado. ¿Dónde está? Aquí. Veamos. Abramos aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este libro. Este es Máquinas Eléctricas de Stephen Chapman, como les dije, es la 5ª edición. Entonces, este texto es el que vamos a usar. Me parece que este texto está también por ahí, rodando por
por el internet, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces es importante que consigan este texto. ¿Sí? Este es el de Stephen Chapman. Veamos otro, si es que puedo ver acá. A ver. Permítame un segundo. No tengo otro más acá. Bueno, a ver, veamos si es que está. Abramos otra cosa. Bueno, ok, ese es el libro de máquinas eléctricas y los otros también están en las redes. Para las personas que están sin conocimientos previos de electricidad, de circuitos eléctricos y todo eso, normalmente las clases de circuitos eléctricos o electricidad industrial, todo eso, yo dicto utilizando este texto que es Análisis de Circuitos en Ingeniería. Es la 8ª edición de la McGraw-Hill y es de William Haidt Jr. Sí estamos grabando la clase, ¿no? ¿Verdad? Déjenme ver. Sí estamos grabando. Ya. Entonces es de William Haidt. Aquí, por ejemplo, abramos un poquito este texto y veamos, esta es la 8ª edición. ¿De qué año es este? Del 2012. No sé si haya una versión, una edición nueva. Los capítulos que yo sugiero a los señores estudiantes que lean es las leyes de tensión y corriente. Esto es importantísimo. Componentes básicos también es importante porque van a aprender qué es una resistencia, qué es un capacitor, qué es un inductor. Los análisis nodal y de mallas, algunas técnicas útiles para circuitos. Esta parte de amplificadores operacionales, no. Capacitores e inductores, sí. Y estos circuitos de aquí, RL y RC básicos. Para luego ir al análisis en estado permanente, ¿sí? Análisis de estado senoidal permanente, análisis de potencia en circuitos, es muy importante, y los circuitos polifásicos. Estos de aquí. Ahora, no es que van y se leen todo el capítulo. Hay ciertas partecitas que están en recuadro, ¿no? Que están en recuadro rosado. Eso es lo más importante. Eso es. Y al último está un resumen del capítulo. Eso es más importante. Con eso pienso que va a ser de gran ayuda para las personas que no tienen el background de electricidad, porque la cátedra, como ven, a pesar de decir electricidad, es máquinas eléctricas. Eso es el PEA que me han dado. Y les voy a mostrar. No es que el profesor nos va a dar máquinas eléctricas en vez de electricidad. No es verdad. Yo igual no estoy de acuerdo. Y hablé yo con el señor subdecano y le dije, ¿cómo pueden hacer esto? Ni siquiera me han consultado, ¿no? Entonces, porque yo soy el profesor de estas cátedras. Entonces, bien, eso es este texto el que les recomiendo. Me parece que este sí está en la red también, así como está, que pueden bajarse. Yo no les puedo subir porque yo soy el profesor y no es correcto, eso está prohibido hacer lo que yo digo, ¿no? Pero ustedes, ya les aviso que está en la red. Con eso ya es bastante. Entonces, ¿qué más con esto de acá? Hay otros textos también, por ejemplo, mi colega, el ingeniero Romo, utiliza este de aquí, que se llama Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander y Sadiko. Es exactamente lo mismo que el otro, solamente que es un poquito diferente la forma de presentación. Por ejemplo, aquí tiene los conceptos básicos, habla de cargas eléctricas y esas cosas, pero yo empezaría con leyes básicas. Este también tiene sus partes más importantes y en el capítulo 2 él resume mucho más porque ya ve la ley de Ohm, los nodos y las mallas, las leyes de Kirchhoff, los circuitos serie, paralelo,
las transformaciones de estrella a triángulo, etcétera, etcétera. Y aquí vienen los métodos de análisis, el análisis nodal, el análisis de mallas, etcétera, etcétera. Acá vienen ya los teoremas, que son los teoremas de Thevenin, de Norton, el de la transferencia de la máxima potencia, etcétera, etcétera. Amplificadores operacionales, les dije que no. Capacitores inductores, sí. Yo diría pues aquí a circuitos senoides y fasores, que esto es para corriente alterna. El análisis en estado estable también un poco, sí, pero más es el análisis de potencia y los circuitos trifásicos. Es importante estos análisis de aquí también, porque ahora en la parte, en la corriente alterna, ya no hay solamente un valor de un voltaje o de una corriente, no es que solamente tiene un valor en X. Ahora en corriente alterna tiene ya dos valores. Tiene una parte real y una parte imaginaria, una parte reactiva, como se dice. Entonces, por eso es que se habla de fasores. Y un fasor no es más que la representación de un número imaginario en la forma polar, es decir, a través de su módulo, de un módulo y del ángulo que forman estas dos componentes, que es la componente real y la componente imaginaria. Entonces, este texto también les recomiendo, puede usarse. Hay otro que es un poquito más avanzado, pero es excelente también, es este de acá, que es el Introducción al Análisis de Circuitos Eléctricos de Boyle-Stad, es la 12ª edición. Este también, si ustedes pueden ver, es exactamente casi lo mismo. Miren, aquí ven, aquí está. Teoremas de redes para corriente alterna, la potencia, ¿sí? Los sistemas polifásicos que dice aquí, que son realmente circuitos trifásicos. Aquí habla de circuitos serie paralelo, de la ley de Ohm, que es la potencia, la energía, teoremas de redes, capacitores, inductores. Yo luego me iría a fasores, circuitos serie paralelo y listo, ¿no? Con eso estaríamos, les estoy dando el material para que vayan a consultar, porque no vamos a tener mucho tiempo. Yo algo les explicaré, ¿sí? Pero va a ser una explicación muy rápida. No puedo yo quedarme dándoles 12 capítulos de análisis de circuitos y solo para circuitos eléctricos. Estos capítulos de máquinas eléctricas en realidad son capítulos, son pocos, son 6 creo capítulos, ¿verdad? Con que el último que viene con motores monofásicos, pero son capítulos largos, o sea, no es que es así nomás, un poquito así nomás, ¿no? Entonces, este texto también les recomiendo y todos estos se puede ver en la red, ¿sí? ¿Qué más? Quisiera mostrarles a ver si es que hay algún otro texto más. Control automático, ingeniería de operaciones. Veamos acá. A ver. ¿Dónde está? Pues no está aquí. A ver. No. Sería aquí quizá. A ver. No. No han sido estos de aquí. Bueno. Y hagamos el último intento para ver del 19A. Antes se llamaba electricidad industrial, como pueden ver. Electrónica industrial, que es, bueno, esto es otra cosa. Qué pena que no tengo.
los otros textos. Me habría gustado mucho que lo vieran, salvo que esté por aquí. ¿No? O por del año 2016, dice. No, acá tampoco creo que haya. Bueno, no dispongo de más carátulas de libros. Bien, señores, con esto pues damos por terminado la presentación de cómo vamos a hacer el curso y empezamos. Tenemos una media hora todavía con el primer capítulo. Vamos a empezar entonces. El primer capítulo. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya veo lo que ha pasado aquí. Ya. Ahora sí está todo bien. Ok. Entonces vamos a empezar con el primer capítulo. Cualquier pregunta, levantan la mano, por favor. Y aquí, ¿qué pasa con esto? Ya veo qué ha pasado aquí. Aquí como que se ha borrado algo. Eso. Listo. A ver, señores, entonces empezamos. Bien. El primer capítulo, como les dije, esto no es necesario, pero entiendo que algo en física sí debieron haber estudiado, pero igual vamos a ver acá lo suficientemente bien explicado como para que no haya inconvenientes, porque hay que entender muy bien este capítulo para entender el funcionamiento de un transformador, para entender el funcionamiento de un motor a inducción o de un motor sincrónico o de un motor de corriente continua. Entonces aquí tenemos que el capítulo 1, magnetismo y electromagnetismo. Vamos a ver en el primer subtítulo, si se podría decir, las definiciones básicas del magnetismo y del electromagnetismo, que son qué es el campo magnético, la inducción electromagnética, qué es la inductancia, la fuerza magnetomotriz o electromotriz, el flujo, las concatenaciones del flujo magnético, la reluctancia, la permeabilidad magnética, la saturación magnética o reactancia de saturación. Aquí en realidad va una coma, ¿no? Y la histéresis. Bien. Como segundo subtema de este capítulo o subcapítulo sería establecer los valores de permeabilidad magnética en un espesor o en un espacio libre, ¿sí? O en un material, en el espesor de un material o en el espacio libre o en el vacío.
En la tercera parte, pues vamos a calcular la intensidad de flujo magnético, la densidad de flujo, las concatenaciones de flujo, las inductancias, ya sea en el nulo o en el vacío o en el aire, o en un hierro, o en un material ferromagnético, se podría decir, que tenga secciones uniformes, asumiendo ciertos valores que los vamos a simplificar para no tener ecuaciones muy complicadas. Y finalmente vamos a establecer algunas suposiciones o asunciones, como dice aquí, que se pueden hacer para simplificar los cálculos dentro de lo que son los circuitos magnéticos. Por ejemplo, un circuito magnético es un contactor, ¿no es cierto?, que se energiza la bobina y se abren o cierran ciertos contactos. Los que estudiaron en un colegio técnico a lo mejor saben lo que es los contactores y relés, ¿no es cierto? O el timbre de una casa, ese es un circuito magnético. ¿Por qué? Porque es una bobina, ¿no es cierto?, que al yo presionar el botoncito en la calle del timbre, cierro un circuito, alimento con energía eléctrica a ese circuito magnético, ¿no es cierto? Y entonces como está conectado a una corriente alterna, entonces ese flujo magnético oscila, es un flujo magnético sinusoidal también que se produce y entonces empezará a vibrar y golpeará en una campanilla que hace sonar el timbre. Básicamente, estos son los 4 temas importantes que vamos a ver como en el capítulo de magnetismo y electromagnetismo. Hablemos un poco de lo que es el campo magnético. Nosotros tenemos que los imanes o los imanes permanentes, como que nosotros conocemos, estos se encuentran en la naturaleza de la manera de cómo se puede extraer de las minas o de la tierra o de la superficie terrestre, pues es a través del elemento conocido como magnetita. Así es como se encuentra en la naturaleza. Esta es la magnetita, ¿sí ven? Entonces, y aquí, quitándole las impurezas y todo y manejándolo bien, se puede obtener lo que se llaman los imanes naturales o imanes que se conoce como imanes permanentes. Existen también pues los imanes artificiales hechos de elementos o de materiales ferromagnéticos. Aquí dice sustancias ferromagnéticas o elementos ferromagnéticos. Bien, normalmente un imán natural tiene, digamos, tiene 2 zonas. Una zona, en estas zonas es en donde se produce la mayor atracción, porque ¿cómo sabemos que es un imán? Porque atrae las cosas con propiedades ferromagnéticas. Los clips, por ejemplo, que tenemos aquí, todas las partecitas estas o cositas de metal son atraídas por un imán. Entonces, ¿por qué se atraen? Porque existe una generación de líneas de campo magnético. Estas zonas en donde se produce la mayor atracción de campo magnético se lo denominan polos magnéticos. Incluso la Tierra tiene polos magnéticos, ¿no es cierto? La zona, en cambio, donde no hay atracción de líneas de campo magnético se lo denomina como línea neutra o zona muerta también. Entonces, un imán permanente, un imán natural, si se podría decir, tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que este imán produce unas líneas, se establecen unas líneas de campo magnético que salen desde el polo norte e ingresan por el polo sur del propio imán. Siempre salen por el norte y ingresan por el sur. Y por acá también salen del polo norte e ingresan por el polo sur. Pero como ven, las líneas estas tienen que viajar fuera del material magnético, ¿no es cierto?, de este imán. Se van hacia afuera, ¿sí? Entonces formando, digamos, unas líneas o estableciendo unas líneas de flujo magnético. Si nosotros tenemos 2 imanes, ¿no es cierto?, y juntamos los polos sur,
vemos que no tratan de juntarse, ¿no es cierto? No se atraen, sino más bien se repelen. Hay una fuerza magnética que se produce de repulsión de los polos del mismo tipo o del mismo nombre. Y lo mismo, si tomo dos polos norte, yo de dos imanes similares y les pongo frente a frente, también va a haber una, digamos, una repulsión. Pero si tomo el polo norte de un imán y le pongo frente al polo sur, va a haber una fuerza de atracción. Entonces, polos de diferente nombre, pues, se atraen, parecido a las cargas eléctricas. Cargas eléctricas de igual signo se repelen, cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Y hay una fuerza, hay una fórmula en física, ¿no es cierto?, que es igual a Q1, Q2 sobre la distancia de ellos elevado al cuadrado y multiplicado por una constante K. Eso normalmente pasa en física. Entonces, esto es un imán. El imán ya sabemos que tiene polos, polo norte y polo sur. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Qué bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la teoría molecular de los imanes. Si yo tengo un imán y le empiezo a dividir, le hago dos imanes, ¿no es cierto? Entonces, pero en el proceso, cuando yo divido, inmediatamente este imán se convierte en un imán más pequeño, pero se vuelven a producir, ¿no es cierto? Aquí un polo norte y un polo sur, lo mismo aquí un polo norte y un polo sur. Cada vez que hago una división de estos, obtengo imanes más pequeños, pero vuelven a establecerse dentro del imán, así sea más pequeño, un polo norte y un polo sur. Y así sucesivamente hasta llegar a una molécula. Una molécula de un material magnético, ¿no es cierto?, o magnética, igual esa molécula tiene un polo norte y un polo sur. Dentro de un cristal, de un material, de forma cristalina, estamos viendo acá, resulta que estas moléculas magnéticas son aquellas que están orientadas en una misma dirección, todas estas moléculas. Por eso es que es un imán. Bien, entonces, lo que les iba explicando, al romper un imán por la mitad, estas dos partes resultantes se forman y son imanes completos con sus polos correspondientes. Si se volvería a hacer lo mismo, se obtendría otros dos nuevos imanes y esto se puede repetir muchas veces hasta alcanzar a obtener una molécula magnética que asimismo tendrá su polo norte y su polo sur. Según esta teoría molecular de los imanes, podemos suponer entonces que un imán está compuesto de moléculas magnéticas perfectamente orientadas con sus polos respectivos del imán, como podemos ver en la figura A. Existen pues otros pedazos de materiales de hierros que tienen propiedades ferromagnéticas, pero si no le hemos puesto nosotros bajo el influjo de un campo o de un flujo magnético, estas moléculas están completamente desorientadas. Por esa razón, cuando tenemos un imán nosotros y le ponemos bajo el influjo o la influencia de un campo magnético, dice que este material se imanta, o sea, se queda con propiedades magnéticas, ¿sí? O sea, como que quedan sus moléculas orientadas, el polo norte hacia un lado y el polo sur de estas moléculas hacia otro lado. Queda imantado, tiene un poder de atracción a sí mismo, ¿no es cierto?, que atrae metales, pero con el tiempo se va, digamos, disminuyendo su atracción y las moléculas van volviendo a una posición, digamos, desorientada. Bien. Veamos el campo magnético. Algo ya les había hablado yo de esto, en la diapositiva, en la primera diapositiva. Dice, se puede decir pues que un campo magnético es el espacio próximo de un imán o el espacio próximo al imán en el cual son apreciables fenómenos magnéticos originados por dicho imán. Es decir, que aquí
se originan unas líneas de campo magnético, de fuerza magnética, que salen del polo norte y regresan al polo sur, ¿sí? Estas son líneas de fuerza de campo magnético creado por un imán permanente. Como les había dicho, si yo acerco dos polos, dos imanes, que el mismo polo de cada imán, existe una fuerza de repulsión. No así cuando les pongo juntos polos, digamos, norte y sur de diferentes, ¿no es cierto? Porque este es norte, este es sur. Entonces, cuando les pongo frente a frente, más bien existe una fuerza de atracción. ¿Ok? Eso es lo que hemos dicho. Por eso que a las líneas de fuerza del campo magnético, por motivos de convección teóricos, se les da un sentido de circulación, de tal forma, como les había dicho yo a ustedes, que salen del polo norte y recorren el espacio exterior y vuelven a regresar al imán y entran por el polo sur. Bien, eso en los imanes normales, en los imanes naturales, que son, digamos, encontrados a través, en minas, digamos, que están a través de la superficie del globo terráqueo, cuyo nombre común que se les conoce como la magnetita. Ahora veamos cómo un campo magnético es creado por una corriente eléctrica. Como todos nosotros sabemos por física, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo un hilo conductor, de material conductor, y le hago circular una corriente eléctrica a través de ese conductor, de acuerdo a la ley de Maxwell, se crea un campo magnético concéntrico al hilo conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica. Y este campo magnético, ¿no es cierto?, concéntrico, y tiene, digamos, estas líneas de fuerza están justamente en el plano perpendicular al hilo conductor por el cual circula una corriente. Es decir, para determinar el sentido aquí de las líneas de fuerza que se crean al circular una corriente eléctrica por el hilo conductor, solo para saber el sentido se aplica lo que se conoce como la regla de Maxwell o la ley de la mano derecha o la ley del sacacorchos, que dice, sí, que nos indica que el sentido de las líneas de fuerza de un campo magnético creadas por la circulación de una corriente eléctrica a través de un hilo conductor son concéntricas al hilo conductor. Y es el que se indicará sus líneas de fuerza. El sentido de giro de estas líneas de fuerza es el que indicará el giro de un sacacorchos que avanza en el mismo sentido de la corriente. Aquí tenemos, este es un sacacorchos. Para que avance hacia abajo, tengo que yo girar en ese sentido indicado aquí en la gráfica. Entonces ese será el sentido de las líneas del campo magnético o de flujo magnético creadas o generadas por la circulación de una corriente eléctrica en este hilo conductor. Siempre hay que tomar, que es lo mismo que la ley de la mano derecha o el sentido de giro del sacacorchos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Señores. Sí, profe, sí está claro. Ok, gracias. Entonces sigamos. Analicemos un poco más esto de las líneas de fuerza del campo magnético creados por corrientes eléctricas. Como podemos ver en la primera gráfica, yo tengo un hilo conductor. La corriente eléctrica va desde esta X hacia arriba. Entonces, este es el sentido de circulación de la corriente. Entonces, nosotros sabemos que como este hilo conductor está atravesado por una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, ¿no es cierto? O unas líneas de campo magnético, de fuerza magnética,
que son concéntricas al hilo conductor y en el plano perpendicular al sentido de circulación de la corriente o del conductor. Son circunferencias concéntricas en el plano perpendicular del conductor. Y si nosotros aplicamos, digamos, la ley de Maxwell, la ley de la mano derecha o del sacacorchos, como queramos, entonces vamos a colocar por aquí el índice o el sacacorchos estará aquí, ¿no es cierto? Y si es que yo quiero hacer que gire en el mismo sentido, entonces simplemente que al dar la vuelta yo el sacacorchos vaya ingresando en el mismo sentido de circulación de la corriente, entonces tengo que se genera este campo magnético y la dirección de circulación es en este sentido, como se indica en la gráfica. Esto es exactamente lo mismo que este de acá, pero este hilo conductor ya no es solamente un hilo conductor recto, ¿no es cierto?, lineal, sino que ahora este es un hilo conductor. El conductor incluso no es redondo, ¿no es cierto? Aquí, si vemos su sección transversal, es como sería que rectangular y forma este hilo conductor una espira, ¿sí? Una espira de una bobina. Entonces, si la corriente eléctrica ingresa por aquí en esta parte de la espira, si yo aplico aquí la ley de Maxwell o la ley de la mano derecha o del sacacorchos, entonces voy a obtener yo que la corriente, los sentidos, esta corriente está generando o produciendo un campo magnético cuyas líneas de flujo son concéntricas y están en este sentido. Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, es más fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque es ayuda, digamos, en la misma dirección de las agujas, que giran las agujas de un reloj. Pero como yo estoy viendo desde acá ahora, es lo mismo, en el sentido de giros del reloj, pero estoy desde acá viendo. Y como estoy viendo desde acá, en cambio, aparentemente está en forma contraria a las manecillas del reloj, pero no es así. Tomen en cuenta el sentido de circulación de esta corriente. Viene la corriente y como esta es una espira, ingresa por acá y sigue el camino por acá. Acá, en cambio, está la corriente moviéndose o circulando en este sentido. Entonces, ya me pongo acá, mi posición es acá y aquí ya sí me doy cuenta, en cambio, que el sentido de giro es a favor de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Y entonces, utilizando asimismo la ley de Maxwell o la ley del sacacorchos que se llama, y entonces, como ven, este tiene dos hilos, un hilo de un lado que está de ida y otro de vuelta, que llega a los terminales de esta espira. Los flujos magnéticos generados aquí, como ven, tengo una resultante hacia arriba. Entonces, salen por el norte y regresan por el sur. Más o menos así es la cosa. Entonces, el campo magnético de este imán o electroimán que se forma tiene el polo norte acá, el polo sur acá. Y eso sería entonces, esto es un campo magnético creado por una corriente eléctrica. Por eso es un campo electromagnético, porque es generado por la circulación de corriente o de la electricidad. Bien. Aquí tenemos pues, esta es una bobina, ¿no es cierto? Si yo le hago recto a esto de aquí, es un hilo conductor recto. Pero ahora no, yo le he hecho espiras, ¿no es cierto? Y entonces he formado una bobina. Es un mismo hilo conductor, solamente que está ahora en forma de bobina. Entonces, en una bobina, el campo magnético de cada espira, si ustedes ven si la corriente eléctrica circula en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido, si ven, en este sentido, finalmente sale por acá. Entonces, aquí, como hay circulación de corriente en este sentido por cada espira, aquí me voy a obtener yo un campo magnético concéntrico en cada una de las espiras. Pero todos estos campos se suman haciendo un campo magnético ya más grande, más importante. Entonces, aquí vamos a hablar ya de un flujo magnético que está formado por muchas líneas de fuerza de campo magnético. Bien, y si yo aplico la ley del sacacorchos, ¿no es cierto?
y yo estoy desde el otro lado, entonces gira en este sentido y entonces se forma aquí, este va a ser el polo norte y este el polo sur. Y eso es todo. Y fijen aquí el establecimiento de las líneas de campo magnético en cada espira. Esto se suma, se hace un solo campo magnético importante, ¿sí? Entonces, en una bobina, el campo magnético de cada espira se suma a la de la siguiente espira, concentrándose este campo magnético más en el centro de la espira, dentro de la espira. El campo resultante es un campo magnético uniforme en el centro de la espira y es mucho más intenso en el exterior, fuera de la bobina, porque igual vienen también las líneas de campo magnético por acá, creándose un polo norte y un polo sur también. Entonces, en los extremos de la bobina se forman los polos magnéticos, como se puede ver aquí en esta figura. Ahora bien, esto es para poder entender mejor qué es lo que va a pasar acá. Aquí yo tengo una bobina. A esta bobina le he puesto, ya no está aquí nulo, digamos vacío aquí en el interior de la bobina. Ya hemos puesto aquí un núcleo de un material que tiene características ferromagnéticas. Es decir, que este material ayuda a que se establezcan más líneas de campo magnético, que no exista dispersión. Se concentra más las líneas de campo magnético. ¿Por qué? Porque el aire no es tan bueno para que se establezca tiene una permeabilidad magnética no muy buena y existe dispersión de estas líneas de flujo magnético. Pero este material ferromagnético aquí que lo estoy usando como núcleo de la bobina, este permite que se establezcan y que ingresen más líneas de flujo magnético, ¿sí? O líneas de fuerza del campo magnético creados por la bobina. ¿Por qué se crea este campo magnético, este flujo magnético? Como ven a esta bobina, yo le estoy alimentando con una fuente de voltaje, aquí está, ¿no es cierto?, de corriente continua. Esta es una batería, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Está bien expresado, es más pequeñito el palito este del polo negativo de la pila o de la fuente de voltaje o de la batería de corriente continua, es un poquito más gruesito este de aquí negativo y este sí es normal y es más alto, más largo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido circula la corriente? Normalmente, como esta es una fuente de voltaje, la corriente circula desde una diferencia de potencial menor a una diferencia de potencial mayor, es decir, va de menos a más. Así circula la corriente en la batería, por lo tanto, la corriente en la bobina estará circulando, como ven, en este sentido. En cada una de estas espiras se formará unas líneas de campo magnético concéntricas al hilo conductor que se sumarán aquí en su interior y entonces formando un polo norte y un polo sur. Por el polo norte saldrán las líneas de fuerza del campo magnético ingresando por el polo sur. ¿Cómo determino yo que aquí es el norte y aquí es el sur? Pues solamente quiero yo utilizar, digamos, lo que es la ley de Maxwell, la de la mano derecha o la del sacacorchos, con el movimiento del sacacorchos para que vaya ingresando, digamos, del sacacorchos en el sentido de la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, esto ya es lo que se conoce como un campo magnético creado por la circulación de la electricidad. Por lo tanto, este es esto se llama electromagnetismo, porque con la utilización de la electricidad estoy creando un campo magnético. Bien. Ok, vamos a quedar aquí porque ya supongo que alguno de ustedes tendrá clase también desde las 4, ¿no es cierto? Este momento, pues, como ya les tomé lista, no hay ningún problema, pueden retirarse este instante los que tienen, digamos,
los que tienen que ir a clase. Ya, señores. Entonces, mañana nos vemos asimismo a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, profe. Como hay tantos alumnos, yo espero que estén atendiendo. Ya no se puede hacer más, ya todo depende de ustedes, ¿no? Que tengan una buena tarde. Me despido. Todavía tienen 2 minutos para ingresar a la siguiente clase, si es que tienen clase a las 4. Hasta luego. Inge, una pregunta. Sí, diga. ¿Dónde nos va a subir las grabaciones de las clases? En un link que va a estar en el aula virtual de Moodle. Listo. En cada una de las unidades. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. De nada. Hasta luego, Paula. Una consulta más. ¿Nos puede compartir la bibliografía que nos dijo para repasar todo lo que es de análisis de circuitos, por favor? O los títulos más que todo. Le pongo en el aula virtual también le voy a poner, ¿sí? Aunque puede ver en el video también de la clase. Bueno, igual, gracias, profe. Ya. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chao.